Saludos. Continuando con la unidad de mecánica de fluidos, en esta ocasión vamos a trabajar con la dinámica de fluidos, que sería la segunda parte de esta unidad, donde vamos a estudiar los fluidos en movimiento. Dinámica de fluidos. Fluido ideal, flujo laminar y flujo turbulento. La dinámica de fluidos, como ya habíamos comentado en el tema anterior, estudia los fluidos en movimiento. Esto puede resultar muy complicado a menos que se asuma que el fluido en cuestión es ideal. Es decir, estudiar los fluidos en movimiento es mucho más complicado que estudiar un fluido en reposo, como vimos en el tema anterior. Y en física, para simplificar el problema, se asume que ese fluido que estamos estudiando y que esté en movimiento es ideal. ¿Qué significa que es ideal? Para que un fluido se considere ideal, requiere 4 condiciones. Primero, que el flujo sea constante, que el fluido sea irrotacional, o el flujo sea irrotacional, que el fluido sea incompresible y no viscoso. ¿Qué significa cada una de estas 4 condiciones? Vamos a ver más adelante acá qué significa cada cosa. La condición 1, lo del flujo constante, implica que todas las partículas de un fluido tienen la misma velocidad al pasar por un punto dado. Es decir, todas las partículas que componen ese fluido se mueven juntas, como si fuera un solo cuerpo. Todo el flujo va a una misma velocidad. Y esa velocidad es igual para cada una de ellas. La segunda condición, que el fluido sea irrotacional, el flujo, perdón, sea irrotacional, significa que un elemento de fluido, o sea, un volumen pequeño del fluido, no posee una velocidad angular neta. Esto elimina la posibilidad de remolinos, o sea, el flujo no es turbulento. Decir que el flujo sea irrotacional significa que las partículas dentro de ese fluido no van a tener una velocidad angular, no se van a mover en forma de remolinos, no hay turbulencia. La condición 3, incompresible, significa que la densidad del fluido es constante en todas partes. Quizás usted podría pensar, sí, la densidad del agua es constante, no importa que quizás se mueva. Bueno, la densidad de un fluido en general, el agua es un líquido, pero la densidad de un fluido en general puede ser afectada por otras variables. Ahora, si ese fluido lo consideramos ideal para hacer un estudio más sencillo del tema, pues entonces consideramos que esa densidad es constante. Y la cuarta condición del fluido, que sea no viscoso. Un flujo no viscoso implica que la viscosidad es insignificante. ¿Y qué es la viscosidad? La viscosidad se refiere a la fricción interna o resistencia al flujo de un fluido. O sea, todos sabemos que, por ejemplo, el agua, cuando la echamos de un lugar a otro, de un recipiente a otro, pues toda el agua se mueve fácilmente, con poco esfuerzo. Sin embargo, si fuera aceite, lo hace más lentamente y habría que escurrir bien el recipiente donde estaba contenido el aceite, porque se queda parte del pegado a la pared del recipiente que lo contenía. Lo mismo pasa con la miel, por ejemplo. La miel aún es más viscosa. Esa resistencia interna es como que las partículas que componen el fluido se atraen, y romper esa atracción, superar esa atracción, pues le cuesta más al fluido para separarse.
en un fluido que en otro. Entonces, eso es la viscosidad. Todos los fluidos tienen cierto grado de viscosidad. Fíjense que aquí dice que la viscosidad implica que la viscosidad es insignificante, o sea, es tan pequeña que se podría decir que no tiene viscosidad para fines prácticos. Pero siempre hay esa fricción interna, siempre hay esa viscosidad en el fluido. Todos los fluidos reales, el agua, el aceite, la misma miel que acabé de mencionar, o el aire, tienen cierto grado de viscosidad, que fue lo que acabé de decir, que puede verse como un resultado macroscópico, o sea, un resultado a gran escala de la fricción interna entre las moléculas del fluido. Recuerden cuando hablamos del concepto de fricción en dinámica, cuando hay contacto entre dos superficies y se mueve una con respecto a la otra, se genera fricción. Entonces, esa fricción interna que se da entre las moléculas es la responsable de que las distintas capas del fluido se muevan con diferente rapidez en respuesta a un esfuerzo cortante. Cuando el fluido tiene viscosidad, tiene una viscosidad alta y fluye, en diferentes puntos de ese fluido que se mueve, las partículas se mueven con distinta velocidad. Generalmente, si va por un tubo o un canal, se notaría que las partículas que van por el medio del canal con el fluido son las que se mueven más rápido. Sin embargo, las de los extremos que están en contacto con la superficie del canal van más lentamente, porque tienen fricción, además de con el fluido mismo, también con las paredes de ese recipiente por donde circula el fluido. Entonces, en ese caso, un fluido viscoso que fluye a través de algún espacio, las velocidades dentro del fluido son diferentes, siendo en el centro donde hay mayor velocidad. Este movimiento relativo de capas, llamado flujo laminar, el flujo laminar, que es uno de los conceptos que queremos aquí tratar, ese movimiento relativo de capas, usted puede ver el fluido como que está compuesto por diferentes capas y que esas capas se deslizan una con respecto a la otra. O si lo vemos así, si viéramos el fluido, el flujo laminar es el movimiento de unas líneas llamadas líneas de flujo, y si todas las líneas, si las líneas de flujo no se cortan, no se cruzan, decimos que ese flujo es laminar. Como cuando el agua fluye de un punto a otro de manera suave. Usted ve el chorro de agua. Si imaginamos ese chorro de agua compuesto por diferentes líneas, todas las líneas apuntarían, todas las partículas que se muevan en esa línea apuntarían en la misma dirección, sin chocar una con la otra. Ese sería un flujo laminar. Dice que ese flujo es característico del flujo estable. El flujo estable de líquidos viscosos a baja velocidad. O sea, cuando el flujo es estable, cuando el chorro de agua se mantiene estable, o sea, fluye el mismo volumen con la misma velocidad, pero esa velocidad es baja, generalmente se da ese flujo laminar. A velocidades más altas, si el fluido fluye a velocidades más altas, el flujo se vuelve rotacional. Noten que aquí era irrotacional, que no rotaba, aquí es que rota. Y se convierte entonces en un flujo turbulento cuando las líneas de flujo se cruzan una con otra. Entonces hay remolinos, las partículas que se desplazan por esa línea tendrían una velocidad angular neta, y entonces el flujo es turbulento. Si es turbulento, es difícil de analizar, muy difícil de analizar. Si el flujo es laminar, más organizado,
la línea no se cruza, entonces es un poco más fácil de organizar. Para ilustrar mejor esta parte, voy a mostrar algo. En esta foto vemos el agua, que es un fluido, digamos que el fluido por excelencia para analizar, ya que es muy común en nuestro planeta. Fíjense en este caso, en el agua. El agua aquí en la cresta de una ola fluye suavemente. Este flujo a una velocidad baja y constante. Entonces, si imaginamos que ese flujo de agua está compuesta por hilos, esos hilos, que más bien son la línea de flujo, no se cruzarían una con otra, no se enredarían entre sí. Sin embargo, fíjense aquí el flujo turbulento. Esas líneas irían en todas direcciones y una partícula, algo que esté en esa agua, pues se movería de manera aleatoria en toda dirección. Sin embargo, aquí sabemos que se movería en una única dirección, independientemente de donde la pongamos la partícula. Entonces es un ejemplo de flujo laminar y esto es un ejemplo de flujo turbulento. Ecuación de tasa de flujo. Hay una ecuación muy importante en la dinámica de fluidos, que es la ecuación de tasa de flujo, que vamos a deducir en esta parte acá. Supongamos un fluido ideal, ya sabemos lo que es un fluido ideal, cuáles condiciones deben darse, que fluye a través de una sección de tubo. Esto es un tubo. Este tubo no necesariamente tiene el mismo diámetro en todas partes. Obviamente se ve que en este extremo el diámetro es menor que en este extremo. Bien, entonces tenemos una sección de tubo. Esta parte aquí, en la parte 1, en este extremo, el tubo tiene un área, vamos a llamarle A sub 1, un área 1, y este tiene un área 2. Y vamos a analizar, supongamos que por ahí fluye cierto fluido ideal, puede ser agua, y vamos a analizar una sección de ese fluido, un pedazo, un elemento, como se dice. Ese elemento del fluido tendría una velocidad en ese momento que apuntaría hacia acá, que sería una velocidad 1, pero aquí tendría una velocidad 2, que podría ser diferente a la velocidad que tenía aquí. O sea, el agua no fluye, si fuera agua, otro fluido no fluiría con la misma velocidad en todo el tubo. Y ese elemento o ese volumen de fluido tiene una longitud que le vamos a llamar delta x1, y aquí tiene una longitud que le vamos a llamar delta x2, y le estamos llamando delta x porque se está desplazando en un plano horizontal, simplemente. Dice acá, como consecuencia de la conservación de la masa y de un flujo constante, que es una de las características de un fluido ideal, la cantidad de masa que entra al tubo es igual a la que sale. Es decir, si en este tubo circula agua a un flujo constante, si ya el tubo está lleno de agua y entró un volumen de agua nuevo, obviamente que tiene que salir un volumen de agua, porque ya estaba lleno. O sea, el volumen de agua que entró al tubo nuevo es el volumen de agua que va a salir del agua que ya tenía. Por eso es que dice que aquí se conserva la masa del fluido, suponiendo que el tubo ya esté lleno de ese fluido. Lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Entonces eso matemáticamente lo expresamos así: el cambio de masa, la cantidad de masa del fluido que entró por el extremo 1,
es igual a la cantidad de masa que sale por el extremo 2. Eso es como resultado de la conservación de la masa. Sabemos que la masa es igual a la densidad por el volumen. Y esto viene de la fórmula de definición de la densidad. Recordamos que la densidad es igual a masa entre volumen. Densidad es igual a masa entre volumen. Si despejamos la masa de ahí, entonces la masa será igual a densidad por volumen. Entonces, delta M1 será la densidad del fluido por el volumen 1, el volumen de ese segmento que entró de fluido o ese elemento. Y así también delta M2 será igual a la densidad de ese fluido, que es la misma, porque estamos hablando del mismo fluido, por el volumen 2, el volumen de agua aquí que sale en el extremo 2. Ese elemento de volumen, por ser un tubo es cilíndrico, entonces ese elemento también es un cilindro, ¿no? Ese cuerpo geométrico llamado cilindro. Entonces ese volumen, el volumen de un cilindro es igual al área de la base por la altura, en este caso la altura del cilindro o la longitud viene siendo delta X1. Entonces el volumen será el área por delta X1, que es lo que vemos acá. Se ha sustituido, fíjense que continúa la densidad y en sustitución de volumen 1 está el equivalente área 1 por delta X1, que es el volumen de ese cilindro que tenemos acá. Igual en el punto 2 sería la densidad por el área 2, el área de la sección del tubo, por delta X2. Ahora, como el flujo es constante, o sea, el agua fluye, vamos a decir, a velocidad constante, aquí el agua tiene un movimiento uniforme y sabemos entonces que el desplazamiento de una partícula que va desde acá, desde la base del elemento del cilindro hasta acá, es ese desplazamiento delta X, y delta X es igual a la rapidez, que sería la rapidez del fluido en ese punto, por el tiempo. Entonces vamos a sustituir a delta X1 y a delta X2 por la expresión equivalente, que sería rapidez por tiempo. Si estamos hablando de delta X1 sería velocidad 1, que es lo que vemos aquí, por tiempo. O sea, hemos sustituido a delta X1 por el equivalente, que sería velocidad 1 por delta T. Lo otro permanece igual. Igual en este lado, dejamos densidad, el área 2 y delta X2, que sería igual a velocidad 2 por tiempo. Bueno, el tiempo sería el mismo, porque el tiempo no cambia. Para ambas partículas que coloquemos y se esté desplazando cada punto del tubo, el tiempo transcurrido sería el mismo. Por lo tanto, yo tengo la misma cantidad en ambos lados de una ecuación, la puedo cancelar. Y si estamos hablando del mismo fluido, y como dijimos, el fluido es ideal, y una de las características es que la densidad en un fluido ideal se considera constante. Entonces esa densidad en ambos puntos sería la misma. También se cancelaría la densidad. Eso solamente cuando se asume un fluido ideal. Por lo tanto, solamente quedaría aquí A sub 1 por B sub 1 igual a A sub 2 por B sub 2, que sería esto. ¿Qué significa esto? Que el área 1 por la velocidad
del fluido en ese punto tiene que ser igual al producto del área 2 en el punto 2 por la velocidad del fluido en ese punto. A esta ecuación se le llama ecuación de tasa de flujo, porque tiene que ver como la tasa de flujo del fluido. A este producto de área por velocidad se le llama caudal o gasto. Y en unidad de sistema internacional, el caudal o gasto, o sea, ese producto de área por velocidad, se mide en metros cúbicos por segundo. Y esto me da una idea del volumen de agua que pasa por un punto, o el volumen de un fluido que pasa por un punto en cada segundo que pasa. Es lo que llamamos caudal. Podríamos decir que el caudal en un punto de un tubo, en este caso cualquiera, tiene que ser igual al caudal en otro punto cualquiera del tubo. O sea, el caudal se mantiene constante. Cuando digo caudal, es el producto, área por velocidad. En un fluido ideal, con flujo constante, el caudal es constante, no cambia. Bien, aquí tenemos la ilustración. Fíjense aquí. Bueno, antes de comentar eso, en términos simples, la ecuación de tasa de flujo indica que para un fluido ideal que circula a través de un tubo cualquiera, su caudal, fue lo que mencioné, o gasto, es constante. Esto implica que la velocidad del fluido es mayor donde el área transversal del tubo es menor. Esa es la parte que debe quedarse en la memoria. En un fluido cuya velocidad es grande, entonces el área del tubo tiene que ser pequeña. Y si el área del tubo es grande, entonces la velocidad del fluido tiene que ser pequeña. Son inversamente proporcionales. Fíjense que cuando usted tiene una manguera o un tubo abierto y por ahí fluye agua, esa manguera tiene una área transversal. Entonces el agua fluye, el volumen de agua fluye por acá y el agua sale a una velocidad dada. Pero si usted le pone a la boquilla de la manguera un adaptador que reduzca con un área transversal más pequeña, entonces si el área disminuye, la velocidad del agua aumenta, el chorro sale a mayor velocidad. Eso también lo hace uno. Cuando uno quiere que un chorro de agua en una manguera llegue más lejos, uno le tapa un poco la boquilla de la manguera. Con esto lo que estamos haciendo es reduciendo el área transversal, porque sabemos intuitivamente que al reducir el área, el chorro de agua sale con mayor velocidad y por lo tanto llega más lejos. A menor área, mayor velocidad del fluido. A mayor área, menor velocidad. Por eso es que uno tapa o reduce un poco el área donde sale el agua para que la velocidad salga a mayor velocidad y llegue más lejos. También podemos ver cómo se aplica la ecuación de tasa de flujo, esto que dice que el caudal es constante para un fluido ideal que fluye a través de un tubo. Por ejemplo, cuando uno abre el grifo, la llave, ya sea del lavamanos o una llave, como se muestra aquí, y la velocidad del agua no es tan grande, para que el flujo sea laminar. Recuerden que el flujo será laminar si la velocidad no es tan grande.
Si un fluido fluye rápidamente, tiende a provocar turbulencia. Eso pasa cuando uno abre mucho la llave, que el chorro se ve muy turbulento. Pero cuando uno abre un poco la llave o el agua se está yendo, como uno dice, uno ve que cuando el agua sale, el flujo de agua sale de la boquilla de la llave, tiene un ancho, pero conforme va cayendo, se va haciendo más fino el chorro de agua. Se va haciendo más fino. ¿Por qué el chorro de agua reduce su grosor? Tiene que ver con la ecuación de tasa de flujo. Sabemos que el agua cae por el efecto de la fuerza gravitacional. Y ya vimos en cinemática que conforme algo va cayendo, va acelerando, va ganando velocidad. Por lo tanto, el agua, cuando sale de la llave, tiene una velocidad, pero conforme va cayendo, mientras más se va secando el suelo, su velocidad es mayor. Entonces, como el fluido es más rápido, conforme se va alejando de la boca de la llave, a mayor velocidad, pues mayor área transversal del chorro de agua. O sea, el chorro reduce su área, reduce su grosor, porque conforme se va alejando de la boca de la llave, el agua va más rápido. A mayor velocidad, menor área. A eso se debe que el chorro de agua se va haciendo más fino cada vez. Eso es una consecuencia de la ecuación de tasa de flujo, que establece que el caudal de un fluido debe ser constante, que fluye a través de un tubo. Bien, otra ecuación importante cuando estudiamos los fluidos en movimiento, la dinámica de fluido, es la ecuación de Bernoulli. Bernoulli fue un físico y matemático, creo que era suizo, muy importante, que hizo grandes contribuciones a la dinámica de fluido, entre otras cosas. Esta podríamos decir, esa ecuación, que es la ecuación fundamental de la dinámica de fluidos. La ecuación más importante sería esta que se va a deducir aquí. Aquí se ve un tubo, una sección de un tubo con un grosor, un área transversal grande. En esta parte se reduce el área y aquí otra vez aumenta. Pero en esta parte el tubo tiene un área menor que en la parte inicial. O sea, es un tubo donde va cambiando el área del tubo en cada caso. Aquí se ve que el tubo está abierto. Por aquí fluye, vamos a decir, agua. Y aquí el tubo está abierto. Y aquí también está abierto. En cada punto donde cambia el área del tubo está abierto. Solo noten que la altura de la columna de agua es diferente con relación acá a la base del tubo horizontal. Es diferente en cada caso. En un caso está más alta el volumen de agua dentro de ese tubo y en otro caso está más bajito. Eso veremos a qué se debe. Eso es una consecuencia del principio de Bernoulli que se describe en esta ecuación. Ahora, ¿cómo se deduce eso? Rápidamente, dice acá. En la ilustración anterior, si aplicamos el teorema trabajo-energía, teorema trabajo y energía que vimos en la unidad de trabajo y energía, al análisis del flujo de un fluido podemos llegar a una ecuación muy importante en el estudio de la dinámica de los fluidos, la ecuación de Bernoulli. Sabemos que el trabajo neto realizado sobre el fluido para desplazarlo a través del tubo es el trabajo neto total. Para desplazar el fluido hay que hacer trabajo, como ya sabemos. Si el trabajo total va a ser igual, como vimos en la unidad de trabajo y energía, al cambio de energía cinética que experimenta el fluido, más el cambio de energía potencial gravitatoria. Es decir, el trabajo neto, lo que significa esto, es igual, como vimos, al cambio de energía mecánica en el fluido.
La energía mecánica, en este caso para un fluido, puede ser cinética porque se mueve y potencia gravitatoria porque el fluido podría estar a diferentes alturas. Un tubo no está a la misma altura siempre, se podría haber energía potencia gravitatoria. Entonces, el cambio de energía cinética es esto, un medio de la masa por el cambio de velocidad, ¿verdad? Por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Y el cambio de energía potencia gravitatoria no es más que la masa por la gravedad por el cambio de altura, o sea, delta H, altura final menos altura inicial. Eso es el trabajo neto. También sabemos, o sea, el trabajo neto es cambio de energía mecánica, pero también sabemos que el trabajo neto es igual a la fuerza neta que actúa en este caso sobre el fluido por el desplazamiento. Aquí faltaría el coseno del ángulo, pero estamos asumiendo que la fuerza que se aplica es en la misma dirección que el movimiento del objeto, en este caso el fluido. O sea, entonces ahí sería simplemente fuerza neta por desplazamiento si asumimos eso. Ahora, la presión, aquí la presión, sabemos por definición en la clase anterior que la presión era igual a la fuerza entre el área. Si yo despejo la fuerza de ahí, la fuerza va a ser igual a presión por área. Por lo tanto, la fuerza neta que actúa sobre el fluido es igual al cambio de presión que experimenta el fluido por el área. Eso viene de la definición de presión. Entonces, finalmente, el trabajo total o neto será cambio de presión por área, es el área transversal del tubo en este caso, por el desplazamiento de ese elemento o ese volumen de fluido. Ahora, como estamos hablando de un tubo que es un cilindro, como vimos en la explicación de la ecuación de tasa de flujo, el volumen sería área por desplazamiento. Eso es volumen, hemos sustituido aquí. Entonces será, el trabajo total sería cambio de presión por volumen para un fluido. Y de la densidad, de la definición de densidad, sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Si yo despejo el volumen de la ecuación de definición de la densidad, el volumen sería masa entre densidad. O sea, aquí tenemos cambio de presión y volumen, que sería masa sobre densidad. O sea, ahora, toda esta expresión es lo que es el trabajo total o neto. Como el trabajo neto dijimos que era todo esto, aplicado el teorema trabajo-energía, pero también aplicado a un fluido, el trabajo neto también sería igual a esta expresión. Igualamos esa expresión con su equivalente, que es esta expresión. Entonces ponemos acá en el lado izquierdo todo esto. Esto es relativo al cambio de energía cinética que experimenta el fluido al desplazarse, y esto el cambio de energía potencia gravitatoria. Ese delta P, como sabemos, no es más que una diferencia de la presión final en un punto 2 menos la presión en un punto 1 inicial. Dice acá, reordenando los términos, aquí hay que usar un poco el álgebra para escribir esa expresión, su equivalente, que es así. ¿Qué hicimos primero? Multiplicamos todo por densidad, para que densidad desapareciera como denominador. Multiplicamos el lado izquierdo y el lado derecho por densidad. Fíjense cómo densidad aparece aquí, también aparece aquí, y a multiplicar por densidad aquí desaparecería como denominador porque se cancelaría. Y luego lo que se hace es, para que masa desaparezca de este lado, dividimos entre masa, todo entre masa. Si dividimos en el lado derecho, a dividir en este término, la masa se cancelaría aquí y también se cancelaría aquí.
y también aquí se cancelaría, o sea que la masa desaparecería de la ecuación y me quedaría un medio densidad que apareció por velocidad inicial al cuadrado, que es este término. Aquí se está distribuyendo este producto. Esta parte, cuando uno multiplicaría, lo pasaríamos para este lado, por eso aparece de este lado la ecuación. Y así, de esa manera, obtendríamos, al reordenar esos términos, esa expresión. Aquí yo tendríamos, este sería relativo a un punto 1 inicial, donde uno está analizando, y este a un punto final. Finalmente, ¿qué quiere establecer esto? Esto es lo que establece la ecuación de Bernoulli. La presión en un punto 1, vamos a decir que estamos analizando en este punto acá y en este punto aquí, más un medio de la densidad del fluido por la velocidad en ese punto al cuadrado, más un medio más la densidad por la gravedad por la altura inicial de ese punto, si el tubo está a diferentes alturas, debe ser igual a la presión en el otro punto, más un medio de la densidad por la velocidad final al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura final de ese punto. Es decir, aquí hay esto sale de la conservación de la energía, y estos términos que están ahí, cada uno, tienen unidades de presión, porque esto es presión, al final, esto es presión, y al final, esto también va a ser presión, igual de este lado. Entonces aquí dice el principio de Bernoulli, en su forma más sencilla, para que lo puedan entender, establece que cuando se incrementa la rapidez de un fluido, disminuye la presión interna en el fluido. O sea, a mayor velocidad, menor presión. ¿Qué es lo que se ve en este tubo aquí que se explica? Fíjense que aquí, en el tubo donde el área transversal del tubo es grande, ya sabemos que por la ecuación de la tasa de flujo, donde hay mayor área, la velocidad es menor, la rapidez es menor. Por eso que dice aquí, mayor área transversal, baja rapidez. Cuando el tubo es ancho, el agua fluye, si estamos hablando de agua, fluye lentamente. Y si la velocidad, entonces, es lo que establece esta ecuación en palabras sencillas, si la velocidad del fluido es pequeña, la rapidez es pequeña, entonces la presión es alta. ¿Cómo veríamos eso? Ese tubo, como la presión del agua aquí es alta, ese tubo se llena y podría inclusive rebosarse si la presión es muy grande aquí. ¿Okay? Si la presión dentro del fluido fuera mayor que la presión fuera, la presión atmosférica, entonces el agua sale y brota por ahí. Si la presión atmosférica aún es mayor que la del fluido, el fluido no sube hasta arriba. Pero una columna alta de agua indica una presión aquí grande. Ahora, ¿qué pasa cuando el tubo se reduce? Miren esas líneas que se ven ahí, son las líneas de flujo que yo decía ahorita. Es un flujo laminar, porque esas líneas no se cortan. Aquí se acercan, cuando esas líneas se acercan entre sí, la rapidez del flujo aumenta. Entonces aquí, por esta parte más estrecha, el agua va más rápido. Veanlo aquí, menor área transversal, alta rapidez. Aquí el agua va lento y aquí pasa rápido. Y si la velocidad, dice el principio de Bernoulli, si la rapidez aumenta, la presión baja. Por eso que ustedes ven aquí que el tubo está menos lleno de agua en este punto, en el punto 2, que en el punto 1, porque la presión es menor. Una altura pequeña aquí de la columna de agua en ese tubo indica una presión baja. Otra vez, cuando aumenta el área, disminuye la velocidad del fluido y la presión sube. Eso es lo que nos muestra en términos prácticos y sencillos al principio de Bernoulli, es
cómo se relacionan la presión y la rapidez del fluido en un tubo. A mayor rapidez, menor presión. A una rapidez más baja, mayor es la presión. Y también esto se relaciona con el área, que es lo que establece la ecuación que vimos anteriormente de la tasa de flujo. A mayor área, menor rapidez. A menor área, mayor rapidez. Bien, vamos a ver cómo se aplica esto, lo que he dicho, ambas ecuaciones, a la solución de problemas. Y en los casos prácticos también. Miren, algunas situaciones en las que se aplica el principio de Bernoulli, lo que acabé de mencionar, de que a mayor velocidad del fluido, menor presión. Aquí, ¿se te ha preguntado alguna vez cómo un avión puede sustentarse en el aire? Casi a todos nos ha pasado, nos hemos preguntado eso. ¿Cómo algo tan pesado puede flotar? Aquí más o menos para que entiendan, tiene que ver con cómo fluye el aire, que es un fluido, por las alas del avión. Las alas del avión están diseñadas para aplicar el principio de Bernoulli. Por la forma del ala, el aire que fluye, el fluido que fluye, cuando pasa por el ala, por la zona debajo del ala, las líneas de flujo de aire pasan y casi igual que como venían, están igual de espaciadas, pero cuando pasan por la parte superior del ala, el diseño hace que esas líneas de flujo de aire se acerquen entre sí, se aprietan, y como vimos aquí, cuando la velocidad del fluido es mayor, esas líneas de flujo se aprietan, se acercan entre sí. Entonces, esa línea de flujo más cerca, lo que indican que el aire ahí, en el caso del avión arriba, va a alta velocidad, a mayor velocidad que el aire que pasa por abajo del ala. El aire aquí arriba va a mayor velocidad que el que pasa por aquí abajo. Y eso se hace a propósito, porque se sabe que como arriba la rapidez del aire es mayor, la presión que ejerce el aire es menor. Esa presión apuntaría hacia abajo, haciendo que el avión se caiga, vaya hacia abajo, como también lo hace la fuerza gravitacional. En cambio, estas líneas de flujo más espaciadas indican que el flujo del aire aquí, la rapidez es menor, y a menor rapidez, mayor presión. ¿Qué significa? El aire es lo que hace al avión flotar, el mismo aire que le ayuda, aprovechándolo de esta manera. La presión abajo del ala es mayor, empuja hacia arriba el avión, sustentándolo, y la presión el aire que está encima del ala hace una presión menor. Al final, la diferencia de presión entre la presión que se da arriba, que es menor, y la que está debajo del ala, que es mayor, hace que el avión se sustente. Es lo que se muestra aquí con los vectores. La diferencia de presión entre el aire que fluye encima del ala y el aire que fluye debajo del ala es lo que hace que el avión se sustente. O sea, el mismo aire sustenta, le da la fuerza para que el avión se mantenga en el aire, aprovechando el principio de Bernoulli. Los motores, obviamente, del avión hacen que avance, se desplace linealmente, pero lo que mantiene la sustentación, que se mantenga en el aire, es el diseño del ala y cómo se aplica el principio de Bernoulli aquí para que el avión se sustente en el aire, se mantenga en el aire. Otro ejemplo donde se aplica el principio de Bernoulli. Usted ha observado quizás, dice acá, ¿por qué en un huracán el techo de zinc en algunas casas se levanta? Cuando hay huracanes, vemos a veces en la televisión cómo presentan el techo de una casa de zinc levantándose, se levanta y se cae, se levanta y a veces se lo lleva completo. El viento se lleva completo el techo de la casa. También tiene que ver con algo parecido
a lo que sustenta, a lo que da la fuerza para que el avión ascienda y se quede en el aire. ¿Qué sucede? Las líneas, ¿qué sucede acá? Las líneas de flujo del aire a alta velocidad en un huracán crean una zona de bajo presión arriba. El aire fluye rápido, la presión disminuye. Entonces aquí hay una zona de baja presión. Sin embargo, dentro de la casa, que generalmente está cerrada, cuando hay huracán todo lo cierran, todo se cierra, hay una presión atmosférica. Entonces el aire adentro de la casa está a mayor presión que el aire afuera, porque aquí el aire está estacionario. Adentro de la casa el aire no se mueve, la presión es grande. Sin embargo aquí el aire se mueve, la presión es baja. Entonces la diferencia de presión hace que se levante el techo. ¿Qué significa esto? Que es el aire de adentro que empuja el techo para que se levante. El aire adentro empuja por la presión mayor que tiene. Y obviamente que el viento, una vez se levanta, lo arranca. Eso se debe a la diferencia de presión. ¿Qué podría contrarrestar un poco eso para que no se levante el techo? Tratar de que se abra algo en la casa para que el aire también fluya por dentro a cierta velocidad y no haya esa diferencia de presión. Claro está, esto puede ser un poco peligroso porque si el aire va muy rápido podría tumbar las cosas o hacer caer las cosas que están dentro, pero no es recomendable sellar la casa, cerrarla completamente si el techo es de zinc, obviamente, porque pasaría esto, sino que bueno, que haya una zona abierta donde el aire pueda fluir para disminuir la presión, la diferencia de presión en la parte interna y en la parte externa. Tercer caso, si sostenemos una tira angosta de papel frente a la boca, como se ve aquí este hombre, una tira de papel que es más estrecha en la parte donde la sostiene y más ancha en la parte de aquí, se aleja. Si usted sopla, coloca papel, una tira de papel así, sopla por arriba del papel, usted notará que el papel se levanta, esa cara superior sube. Uno podría pensar que el aire que uno sopla haría que el papel baje. No, el papel se levanta, sube. Eso también es consecuencia del principio de Bernoulli. ¿Por qué? Aquí hay aire también aquí debajo, que está a presión atmosférica. Ese aire aquí, en condiciones normales, estaría, vamos a decir, estático, con una velocidad muy baja, una rapidez muy baja y la presión entonces alta. Cuando soplamos, aumentamos la rapidez del fluido del aire por arriba y con aumentar la rapidez, la presión aquí arriba baja. Entonces hay una presión alta abajo y una presión más baja arriba. Entonces, esta diferencia de presión hace que se levante la hoja. Es la diferencia de presión lo que levanta, provoca la fuerza neta en dirección del punto de mayor presión al punto de menor presión. Y entonces levanta la hoja. También es una consecuencia del principio de Bernoulli. Y así hay muchos casos donde podemos observar en acción al principio de Bernoulli. Estos son unos casos muy particulares. Bien, vamos ahora a los problemas. Problemas propuestos, dinámica de fluido. Aquí yo tengo cuatro ejercicios que voy a hacer, voy a explicar de ejemplo para que sirvan de base para la tarea, como siempre. El primero dice, un fluido ideal, como hemos asumido, se mueve a 3 metros sobre segundo. Ese fluido tiene esa rapidez en una sección de tubería de 0,1 metro de radio. Vamos a imaginarnos un tubo con 0,20 metros de radio. Es un tubo grueso, porque son 20 centímetros de radio. Y el agua, vamos a decir un fluido ideal, puede ser agua, fluye por ahí a 3 metros sobre segundo. Tengo rapidez y tengo el radio. Ese radio me sirve para determinar el área
transversal de ese tubo en ese punto. Dice, si el radio en otra sección es de 0.35, fíjese que el radio ahora es mayor, o sea, el tubo ahí es más, aquí el tubo es más ancho todavía, aumentó, un radio mayor, es mayor el área. ¿Qué velocidad tendría ahí el flujo? Bueno, ya con lo que yo expliqué de la ecuación de la tasa de flujo, cuando el área es mayor en un tubo, la velocidad del fluido es menor. Entonces, en el segundo caso, el área, como el radio es mayor, aumentó. ¿Qué yo voy a esperar? En la velocidad que tengo que calcular, que sea menor que 3 metros por segundo. Pues ya desde ahí, ya yo sé que voy a aplicar la ecuación de la tasa de flujo y por lógica sé que la velocidad que voy a determinar tiene que ser menor que la velocidad, que la primera velocidad, porque el tubo tiene mayor radio y por lo tanto mayor área. Bien, entonces vamos a ver la solución. Aquí tenemos la velocidad 1, o inicial, 3 metros sobre segundo. Tenemos el radio 1, que es 0.20 metros, ya tenemos la unidad de sistema internacional. El radio 2, que es 0.35, un poco mayor, metros. Y la pregunta es la velocidad o la rapidez 2 en ese punto. Con los radios, yo voy a determinar el área transversal del tubo. Como vemos, el área transversal de un tubo siempre es un círculo. Y el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. El área 1 será pi por radio 1 al cuadrado, o sea, 3.14 por 0.20 metros al cuadrado. Cuando simplificamos eso, cuando colocamos esto en la calculadora, obviamente hay que esto elevarlo al cuadrado primero y luego multiplicarlo por 3.14. O sea, el área 1 sería 0.1256 metros cuadrados. Como es un número pequeño, coloqué varios decimales para no afectar mucho a redondear, ya que cuando redondeamos estamos introduciendo un error. Se coloque 4 decimales. Ese sería el área transversal en el primer punto del tubo. El área 2 sería pi 3.14 por los 0.35 metros elevado al cuadrado. Al elevar esto al cuadrado y luego multiplicarlo por 3.14, pues obtenemos que el área 2 es 0.38 o 3.847 metros cuadrados. Fijémonos que el área 2, por tener un radio más grande, es mucho mayor que el área 1. Ya tengo el valor del área. ¿Por qué? Bueno, la necesito para aplicar el principio físico que me va a ayudar a resolver el problema. El principio dijimos que era la ecuación de tasa de flujo que establece esto. En un tubo, el área en un punto por la rapidez del fluido en ese punto es igual al área del tubo en otro punto por la rapidez del fluido en ese punto. Esto es lo que llamamos caudal, como dije. El caudal en el punto 1 tiene que ser igual al caudal en el punto 2. Bien, como a mí lo que me interesa es la velocidad 2, la rapidez en el punto 2, pues la voy a despejar. Para esto divido por el área 2 en ambos lados para cancelar el área 2 aquí. Y me quedaría velocidad 2 es igual a área 1 por velocidad 1 entre área 2. Ya sustituimos. El área 1 calculada fue 0.1256 metros cuadrados por la velocidad en el punto 1, me dieron aquí que es 3 metros sobre segundo, dividido entre el área 2 calculada aquí, que es 0.3847 metros cuadrados. Ahí utilizamos la calculadora, multiplicamos arriba y obtenemos este resultado. Dejé igual lo de abajo. Al dividir los 0.3768 que da arriba ese producto entre los 0.3847 de abajo, entonces finalmente esto da 0.98.
metro sobre segundo, que es lo que se mide la rapidez. Aquí se canceló el metro de abajo con el metro de arriba y quedó la unidad de metro sobre segundo, que es la rapidez. Notemos que tal cual se estimó en principio, con un razonamiento lógico, siempre es importante, si es posible, hacer este tipo de razonamiento en el problema para saber al final si mi resultado es razonable. Dijimos que la rapidez en ese punto tenía que ser menor que la original porque el área era mayor que en el número 1. Fíjense que originalmente en el punto 1 era 3 metros sobre segundo y aquí es 0.98 metros sobre segundo, menos de 1 metro por segundo, que es un resultado lógico y razonable. O sea, ahí está. Aplicamos la ecuación de tasa de flujo para obtener la rapidez en un punto, conociendo la rapidez en un primer punto y las áreas transversales en cada punto. Si me dan el radio, pues debo calcular el área en cada caso. A veces me pueden dar el diámetro. Debo saber que el diámetro es el doble del radio. Tengo que buscar el radio para calcular aquí el área con la fórmula que conocemos. Bien. Ese es el ejercicio número 1. En el número 2 dice, el agua fluye continuamente por un tubo horizontal. Un tubo horizontal, o sea, está a la misma altura todo, a nivel del suelo. En un punto donde la presión absoluta es de 300 kilopascal, o sea, el kilo es por 10 a la 3 pascal, me están dando la presión absoluta en un punto. Dice que cuando la presión absoluta es 300 kilopascal, la velocidad es de 2 metros por segundo en el tubo. Más adelante el tubo se estrecha bruscamente, o sea, reduce su área, haciendo que la presión absoluta descienda a 100 kilopascal. Es lógico que si se estrecha el tubo, el agua pasa más rápido. Y si hay mayor velocidad, hay menor presión. Entonces es lógico que si el tubo se estrechó, la presión sea menor. Fíjense que de 300 se redujo a 100 kilopascal. Entonces, ¿cuál será la velocidad del agua en esta zona angosta? Si se estrechó, tiene que ser mayor de 2. Entonces ya yo sé que el resultado que tengo que buscar tiene que ser mayor que este. Aquí me habla de presión, de rapidez del fluido. Me dice que todo está al nivel del suelo, o sea que no hay altura. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo aplicar? ¿Qué principio? Bueno, el principio o la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli que vimos aquí atrás. Tenemos un tubo así mismo horizontal. Hay una presión. Se reduce aquí el tubo, dice el enunciado de ese problema. Y yo lo que voy a aplicar es esto. La ecuación de Bernoulli. Como el tubo es horizontal, como este, o sea, todos los puntos están a la misma altura, este término desaparece, porque la altura es 0. Si está horizontal, la altura es 0, y este término desaparece, simplificando más la ecuación a estos dos términos, a esta parte en el lado izquierdo y a esta parte en el lado derecho. Eso es para un tubo horizontal. Entonces eso es lo que voy a aplicar. Esta ecuación de Bernoulli tiene como cantidad de física presión, densidad del fluido y velocidad, que son los datos que tenemos. Entonces vamos a ver la solución aquí. El número 2, yo tengo que la presión, vamos a decir, hicimos aquí una ilustración, tenemos un tubo que luego se reduce en el punto 2. Dice, en el punto 1 la presión era 300 kilopascal, o sea, 300 por 10 a la 3. Aquí yo lo convertí a notación científica de una vez y moví el punto delante de los dos ceros del 300 y se convirtió en 3. Y le sumé 2 entonces al 10 al cubo. Finalmente, 300 por 10 a la 3 es 3 por 10 a la 5 pascal.
Y la velocidad también en el punto 1 también la da el problema, dice que 2 metros sobre segundo en ese punto. Da la presión absoluta en el punto 2, que era de 100 kilopascal o 100 por día al cubo pascal, que en notación científica sería 1 por 10 a la 5 pascal. Y la pregunta es la velocidad en ese punto, que por lógica sabemos que como la presión se redujo, entonces la velocidad aumentó. Y es lógico porque el tubo aquí es más estrecho. Mientras más estrecho, mayor velocidad. Entonces, ¿cómo? Cuando digo cómo, estamos aplicando aquí el principio o la ecuación de Bernoulli con el término que le señalé, que tiene altura, se eliminó porque el tubo está a una misma altura todo. La ecuación de Bernoulli en este caso sería presión 1 en el punto 1 más un medio de la densidad del fluido por la velocidad en el punto 1 al cuadrado, tiene que ser igual a la presión en el punto 2 más un medio de la densidad por la rapidez al cuadrado en ese punto. Ese es el principio de Bernoulli para un tubo horizontal. ¿Qué es lo que a mí me interesa? V2, la velocidad en el punto 2, es decir, esto aquí. ¿Qué tengo que hacer? Buscar una expresión despejada para sustituir los datos. Aquí hay que despejar. Lo primero que yo voy a hacer para despejar es comenzar, para despejar a V2, comenzar por lo que está más lejos, como lo he explicado en otro caso, y voy a pasar este término, ¿verdad? P2, lo que hacemos es que restamos, como está positivo, restamos P2 en ambos lados. De este lado P2 y de este lado también restamos P2. Para entonces eliminar aquí del lado derecho, positivo y negativo, y quedaría así, P2 negativo de este lado. Tendría P1, quedaría menos P2, porque se restó en ambos lados. Queda este término igual, ¿okay? Más este término. Y aquí ya P2 no estaría. ¿Qué hago ahora para seguir despejando a la velocidad 2? Eliminar un medio. Para eso multiplico por 2 en ambos lados de la ecuación. Porque 2 por un medio es 1. Y el 1 no se marca como coeficiente. Por lo tanto, el medio desaparecería. Y multiplico todo lo que está aquí por 2. Aquí, al multiplicar todo por 2, aquí la multiplicación por 2 la dejé expresada, ¿verdad? 2 por P1 menos P2. Pero también hay que multiplicar por 2 ese término. Al multiplicar por 2 desaparece un medio de aquí y me queda densidad por V1 al cuadrado. Y con la multiplicación por 2 del lado derecho se eliminó un medio como yo quería. Ahora cada vez más V2 queda más sola. ¿Qué le afecta a densidad? Todos sabemos que hay que dividir entre densidad en ambos lados para cancelar densidad aquí. ¿Okay? Y queda finalmente V2 al cuadrado, toda esta expresión aquí arriba, entre densidad. Después hay que sacar la raíz cuadrada para eliminar el cuadrado de V2. Raíz cuadrada de este lado, que se cancela el cuadrado con la raíz, y raíz cuadrada toda esta expresión que está aquí. Todo debe ir dentro de la raíz. ¿Qué sucedió aquí? Esa división entre la densidad divide el primer término que es este, así, más al dividir densidad entre este término, para ese término se cancelaría densidad abajo con densidad arriba y quedaría velocidad 1 al cuadrado. O sea, lo que hice fue que distribuí densidad para cada término y en el segundo término se eliminó. O sea que solamente divide densidad, en este caso a esta expresión. Finalmente, esa sería la expresión despejada del principio de Bernoulli para obtener la velocidad en el punto 2. Ya lo otro es sustituir con los datos. 2 P1 dijimos que era 3 por 10 a la 5 pascal, menos P2 dijimos que era 1 por 10 a la 5 pascal, dividido entre densidad.
Bueno, como se dice que es agua, sabemos que la densidad del agua es un dato que debía estar aquí. 1 por 10 al cubo kilogramos sobre metros cúbicos en notación científica. Más, dice aquí, B1, que es 2 metros sobre segundo, elevado al cuadrado. No podemos olvidar que esto va al cuadrado. Le simplifico este término aquí. ¿Qué tengo que hacer primero? Restar. Yo tengo una resta de dos cantidades que están escritas en notación científica y tienen el mismo exponente. Todos sabemos que restamos los coeficientes. 3 menos 1 es 2. 2 por 10 a la 5, daría lo de adentro. 2 por 10 a la 5 Pascal. Pero como hay un 2 multiplicando, y esto me da 2 aquí, el coeficiente, 2 por 2 sería 4. 4 por 10 a la 5 Pascal. Da todo lo de arriba aquí. 4 por 10 a la 5 Pascal, dividido entre 1 por 10 al cubo, kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del agua, más 2 al cuadrado sería 4. Y sale metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Aquí yo tengo una división de cantidades en notación científica. 4 entre 1 me da 4. Y todos sabemos que en la división se restan los exponentes. 5 menos 3 es 2. De todas estas unidades que están aquí, me va a quedar metro cuadrado sobre segundo cuadrado cuando uno elimina. Quedaría así. Las mismas unidades que hay aquí. Quedaría de estas unidades. Entonces, ese 4 por 10 a la 2 que da como resultado esto, más el 4 metro cuadrado sobre segundo cuadrado que teníamos aquí. Yo tengo una suma. Noten que yo no puedo sumar eso directamente porque esto está en notación científica y esto no. ¿Ok? Entonces, 4 por 10 a la 2 es lo mismo que 400. 400 metro cuadrado sobre segundo cuadrado más 4 metro cuadrado sobre segundo cuadrado da 404 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. O sea, la raíz cuadrada, que es lo último que se saca de esa cantidad de 404, es 20.1 aproximadamente. Y las unidades que están elevadas al cuadrado, al sacarle la raíz cuadrada, pues se eliminan los cuadrados. Entonces, la velocidad en el punto 2 finalmente de ese tubo sería 20.1 metros sobre segundo cuadrado. Fíjense que como estimamos, por lógica, como el tubo se hacía más estrecho, la rapidez aumentaba. Mientras que en el punto 1 era de 2 metros sobre segundo, esa reducción y esa presión más baja se debió a que la velocidad aumentó mucho más que la que tenía inicialmente. 20.1 metros sobre segundo. Entonces es un ejemplo de cómo aplicar la ecuación de Bernoulli para determinar la velocidad del fluido en un punto dado en un tubo horizontal, específicamente en este caso. Bien. El ejemplo 3 dice, un cubo de hielo, o sea, es un pedazo de hielo, solo que generalmente viene en forma de cubo, como una caja. O sea, un cubo de hielo se coloca en un vaso de agua, un cubito de hielo, un vaso de agua, de modo que el nivel de esta llega justo hasta el borde del vaso. ¿Se derrama el agua cuando el hielo se derrita? Explique su respuesta. Imaginemos un vaso de agua. Imagínense eso en su cabeza ahora mismo. Un vaso de agua que le falta un poquito para llenarse, para estar completamente hasta arriba. Porque usted le va a echar hielo al vaso. Si usted lo que encontró en la nevera fue un solo cubito de hielo para tener el agua fría. Al echar el cubito de hielo, justamente al entrar el cubo de hielo al agua, el nivel del agua del vaso llegó justamente hasta el tope, hasta arriba, se llenó completamente el vaso, porque usted entró en un volumen de hielo. Entonces, todos sabemos que el hielo flota en el agua y una parte de él queda por encima del nivel del agua y otra parte queda sumergido, como un iceberg, ¿verdad? Que hay una parte que queda arriba de hielo y otra parte de abajo. Claro, la parte de abajo es mucho mayor,
la que está debajo del agua. Entonces, ¿qué pasará cuando vemos que hay una partecita del cubito de hielo que sobresale del agua? ¿Qué pasará? Pero ya el vaso está justamente lleno. ¿Qué pasará cuando ese cubo de hielo se derrita completamente? ¿Va a subir el nivel del agua y se va a derramar? ¿Se va a quedar igual el vaso? ¿No se va a derramar agua cuando todo el hielo se derrita? ¿O qué va a pasar? Sí. Esa es la pregunta. ¿Se va a derramar el agua? O sea, el nivel del agua va a subir cuando se derrita el hielo. Explique su respuesta. Bien, esto es un problema conceptual. Y a veces lleva mucho a pensar este tipo de problemas y contradicen, sus respuestas contradicen el sentido común, lo que nosotros quizás pensaríamos, porque la física en gran parte trata de eso, de luchar contra el sentido común y mostrar la realidad. Vamos a ver el problema. Miren, aunque no da ningún dato aparentemente y podría usted responder con una simple opinión, en física una simple opinión no tiene mucho aval, ya que usted diga sí o que no, si no muestra por qué no tiene mucho sentido. Bien, aquí yo hice una ilustración del vaso de agua y el cubito de hielo que hizo que el agua llegara hasta el tope. Entonces, cuando se derrita, se derramará, se quedará igual el nivel del agua. ¿Qué pasará? ¿Qué yo tengo aquí? Yo tengo vamos a decir, dos sustancias, vamos a decirlo así. El agua tiene una densidad de 1 por día al cubo, kilogramos sobre metro cúbico, y el hielo, aunque está hecho de agua, su densidad es diferente. La densidad del hielo es menor que la del agua. Se reduce de 1 por día al cubo a 0.9168 por día al cubo, o sea, un poco menos de 1. Como el hielo es menos denso que el agua, por eso es que el hielo puede flotar en el agua. Por esa razón es que flota y no se hunde el hielo. Bien, entonces aquí tenemos dos densidades. Qué extraño, se ven qué extraño que el agua, que es el hielo, cuando se enfría, disminuye su densidad. Son un poco las sustancias que sucede eso. El agua es una sustancia típica. Bien, como sabemos que la densidad es masa sobre volumen, si despejamos la masa de aquí, la masa será igual a la densidad por el volumen. La masa en el vaso se mantiene constante. ¿Por qué? Aunque el hielo se derrita, la masa inicial de agua en el vaso y la masa que tiene el hielo, la suma de las dos masas, aunque se derrita o no el hielo, sigue siendo la misma, porque no está entrando más agua. ¿Ok? La masa se mantiene constante en el vaso, aunque el hielo se derrita, porque ni entra ni sale agua del vaso en ese momento. Entonces, como la masa es densidad por volumen, cuando hablamos de la masa del hielo, entonces sería la densidad del hielo por el volumen de hielo. Debe ser igual a la masa del agua, que sería densidad del agua por el volumen de agua. Bien, lo que significa esto es que igualando la masa, por ser la masa constante, podemos hacer esa igualdad acá. A mí lo que me interesa es el volumen de agua, porque eso es lo que va a determinar al final ya. Cuando dice volumen de agua, se refiere al volumen final del agua cuando se derrite el hielo. Eso es lo que yo quiero ver. Entonces, cuando yo despejo el volumen del agua aquí, dividiendo entre la densidad del agua en ambos lados, me queda que el volumen de agua es igual a la densidad del hielo entre la densidad del agua por el volumen del hielo. Cuando yo sustituyo la densidad colocada acá, la densidad del hielo, que dijimos que es esto, entre la densidad del agua, por el volumen de hielo, que yo no sé cuánto es, solamente conozco la densidad, obtengo esto. El volumen de agua va a ser igual a 0.9168 el volumen de hielo.
es importante saber que cuando yo estoy haciendo esta igualdad, que volumen, que la masa del hielo es igual a la masa del agua, me refiero al cubo de hielo. Es decir, la masa del hielo, el hielo tiene una masa, pero cuando se derrita se va a convertir en agua. Pues la masa de esa agua, del hielo que se derritió, es la misma que la de hielo. Porque con derretirse el hielo, la cantidad de agua que tiene el hielo no va a cambiar. La masa no va a cambiar. A eso es que se refiere esto aquí. Entonces, cuando se despeja el volumen de agua, que sería el agua derretida del cubito de hielo, se observa que el volumen del agua que resulta cuando el hielo se derrite es menor al volumen que tenía el hielo originalmente. Aunque la masa se mantiene igual en la masa del agua para el hielo y para el agua derretida, el volumen del agua se reduce cuando el hielo se derrite. Entonces, como el volumen se reduce, el nivel del agua en el vaso, cuando el hielo se derrita, se va a reducir, va a bajar. O sea, que si la intuición nos decía que al hielo derretirse, el agua iba a salir del vaso, porque ya estaba lleno, se iba a derramar, quizá nos decía eso la intuición, o quizá pensamos, no, se va a quedar igual el nivel del agua en el vaso. No, cuando el hielo se derrite, el nivel del agua en el vaso, que es lo que dice aquí, el nivel del agua en el vaso se reduce. Increíblemente es así. ¿Cómo podemos ver esto? Miren, observen algo. Sería, ¿cómo va a ser? Sí, así es. Cuando usted pone un recipiente con agua a congelar en la nevera, imagínese que usted pone un vaso acromado, llenito hasta el tope. Cuando usted lo mete en la nevera, que el agua se congela, cuando el agua se congela, aumenta el volumen que tenía originalmente el agua. Y usted ve que el hielo sobresale del recipiente. Ahora, el volumen aumentó. El volumen del hielo es mayor que el volumen original del agua. Por eso es que cuando usted pone una cerveza, por ejemplo, que es recipiente de vidrio, cuando se congela mucho, se explota. ¿Por qué? Porque el líquido tiene un volumen que cabe bien en la cerveza, pero cuando se congela, por el agua que contiene la cerveza, ese volumen aumenta y crece tanto que ya no cabe en ese volumen original de vidrio que estaba y explota. Por eso es que cuando las cosas se congelan, que están contenidas en vidrio, a veces al aumentar el volumen explota. Pero de igual manera, esa agua que usted tenía en ese recipiente acromado, que usted vio que el hielo salió por arriba, cuando usted ve, tiene ese volumen, pero cuando el agua se descongela de nuevo, usted ve que el agua retorna al volumen inicial que tenía, que es menor. O sea, el volumen de hielo se reduce cuando se convierte en agua, que es justamente lo que está pasando aquí. Bien, continuemos con el cuarto ejemplo. Dice, la sangre, nosotros tenemos un fluido dentro de nosotros que fluye así mismo como si fueran tubos. Las venas y las arterias son los tubos y el fluido es la sangre, y tenemos un mecanismo que empuja, que hace circular ese fluido, que es como la bomba que viene siendo el corazón. Ya tenemos un mecanismo muy parecido al que vemos en una bomba de agua que empuja el agua. En nuestro caso es la sangre. Entonces, dice acá que la sangre fluye a una tasa de 5 litros por minuto por la vena aorta. La vena aorta o la arteria, no sé si es una vena o una arteria, pero es la principal. Y por ahí dice que la sangre fluye
a 5 litros por minuto. ¿Qué significa esto? Esto es el caudal, porque el caudal mide volumen entre tiempo. O sea que la vena aorta en un minuto, si la vena aorta se rompe, eso es lo que está diciendo, en un minuto, o sea, en 60 segundos, se podría llenar 5 litros de sangre a partir de ella. Y cada minuto que pasa, por ahí fluyen 5 litros de sangre. Para que tengan una idea de qué significa esto, que es el caudal. Dice aquí que tiene un radio, la vena aorta, de 1 centímetro. 1 centímetro, o sea que es bastante gruesa, porque ese es el radio. Y esos datos son más o menos reales. Son un problema más o menos real. Decimos más o menos porque esas son aproximaciones. Y la pregunta es, ¿cuál es la rapidez del flujo sanguíneo en la aorta? O sea, esa sangre, ¿a qué rapidez fluye? Tenemos aquí esto que ya vimos que es el caudal o el gasto, y yo lo reconocí por las unidades, y tenemos el radio. La vena es cilíndrica, con esta radio podemos calcular el área de la vena, el área transversal, y me pide calcular la rapidez del flujo sanguíneo. ¿Qué yo voy a aplicar aquí? La ecuación de la tasa de flujo, que dice que el caudal en un tubo se mantiene constante. O sea, esto, en pocas palabras, esto es la ecuación de la tasa de flujo. La vena tiene un área y ahí la sangre fluye a una rapidez dada. ¿Sí? Entonces, el caudal no es más que, cuando yo digo caudal o gasto, me refiero al producto del área por velocidad. Ese caudal, según lo que establece esto, es constante. El caudal de sangre a través de esa vena es constante. En todos los puntos es el mismo. Bien, o sea, a partir de ahí, yo tengo aquí datos. ¿Qué me están dando como dato? La tasa de flujo o caudal de la sangre. Tasa de flujo o caudal, 5 litros por minuto, fluye por ahí. Me están dando el radio, que es de 1 centímetro. Y me están preguntando por la rapidez del flujo de la sangre. Lo primero que vamos a hacer es convertir a unidad del sistema internacional este caudal. En unidad del sistema internacional dijimos que el caudal se mide en metros cúbicos sobre segundo. Entonces, esa tasa de flujo no es más que el producto del área por la velocidad. En la vena aorta estamos asumiendo que tiene la misma área en todas partes, o sea, tiene el mismo grosor en todos los puntos. El área de la vena por la velocidad con que fluye la sangre por ahí. Eso es lo que llamamos caudal o tasa de flujo, que nos están dando como problema. Aquí lo que vamos a hacer es convertirlo a metros cúbicos sobre segundo. Bien, 5 litros sobre minuto. Primero vamos a convertir los litros en metros cúbicos. Entonces sabemos que 1 litro equivale a 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. En la tabla está esta relación. Puse el litro abajo para poderlo cancelar y metro cúbico arriba. Luego vamos a convertir los minutos a segundos. Ponemos que 1 minuto equivale a 60 segundos. Ese factor de conversión, eliminamos minuto arriba y minuto abajo. Si multiplicamos a todo lo de arriba, 5 por 1 por 1 es 5. Y aquí prevalece por 10 a la menos 3 y me quedó metros cúbicos. Aquí 1 por 60 es 60, quedó segundo. Entonces al dividir 5 entre 60 es 0.083 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Ya aquí lo que voy a hacer es convertir la notación científica para que quede una expresión más correcta. Muevo el punto aquí a la derecha, 1
y 2 veces. Recordemos que si lo movemos a la derecha 2 veces, le restamos 2 a menos 3. Menos 3 menos 2 es menos 5. Finalmente, el caudal, gasto, como también le llaman, o tasa de flujo de 5 litros por minuto equivale a 8.3 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. El radio, que está en centímetros, obviamente hay que convertirlo a unidad de sistema internacional también, que es el metro. Sabemos que un metro equivale a 100 centímetros, lo que es lo mismo en notación científica, 1 por 10 al cuadrado centímetro. Cancelamos centímetro abajo y arriba, 1 por 1 es 1, dividido entre 1 por 10 a las 2. 1 entre 1 es 1 aquí, y ese exponente positivo dividiendo pasa arriba negativo, cambia de signo, porque el 1 arriba no está multiplicado por una potencia de 10. Entonces lo que se hace es que la potencia abajo sube arriba con exponente negativo. Entonces 1 centímetro equivale a 1 por 10 a la menos 2 metros, expresado en notación científica. Bien, ya hice mi conversión. Entonces ya con el radio yo puedo calcular el área transversal de la vena aorta. Como el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, o sea, 3.14 por 1 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. 1 al cuadrado daría 1, y aquí se multiplican los exponentes y daría menos 2 por 2 menos 4. A multiplicar el 1 por 3.14 sería 3.14 por 10, y de aquí resultaría a la menos 4. Entonces el área transversal de la vena aorta sería 3.14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Por qué tengo que calcular el área? Porque voy a aplicar la ecuación de la tasa de flujo, que me dice que el caudal debe ser constante. Fíjense que aquí nos ponemos A1 por B1 igual a 2 por B2, porque eso uno lo haría así si estamos hablando de un tubo que tiene un área transversal en un punto diferente a el área transversal en otro punto. O sea, si el tubo se reduce su área o lo aumenta, la vena aorta tiene la misma área por todas partes. Eso es lo que estamos asumiendo. Por lo tanto, simplemente la ecuación de la tasa de flujo se reduce a área, porque es una sola área que tiene, y si es una sola área va a tener una sola velocidad de flujo la sangre. O sea, área por velocidad es constante. A eso se reduce la ecuación de la tasa de flujo cuando estamos hablando de un tubo cuya área no cambia. Si el área no cambia, tampoco cambia la rapidez. Bien, a mí me dieron ese resultado constante de principio, que era 5 litros por minuto, y yo lo convertí a metros cúbicos sobre segundo, que es la unidad del sistema internacional para el caudal. Entonces, que yo lo que quiero saber aquí, la velocidad de flujo de la sangre, de espejo, dividiendo entre A, ambos lados, la velocidad de flujo es igual a esa constante que me dieron aquí, que es la tasa de flujo, entre el área que yo determine de la vena aorta. Que la rapidez va a ser la tasa de flujo, que era constante, ¿cuánto era? Convertida, 8.3 por 10 a la 5 metros cúbicos sobre segundo, entre el área calculada, que es 3.14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. A dividir 8.3 entre 3.14 da 2.64, y los exponentes aquí se restan, menos 5 menos negativo 4 sería menos 1. Eso es división de cantidad de notación científica. O sea, la velocidad de la sangre, o la rapidez de la sangre en la vena aorta, sería de 2.64 por 10 a la menos 1 metros sobre segundo en notación científica. Si lo viéramos en la notación decimal normal, habría que mover el punto para acá, y sería aproximadamente 0.264 metros sobre segundo. Eso equivale más o menos como a 26 centímetros por segundo, si lo queremos ver así. O sea que un segundo
la sangre en la aorta se desplaza a unos 26 centímetros. O sea que la sangre fluye rápido por ahí. Por eso es que se le corta esa vena, la sangre fluye tan rápido que se desangra rápidamente, casi inmediatamente se desangra, porque el caudal de sangre que pasa por ahí es bastante grande. Si no mal tengo entendido, un ser humano tiene, dependiendo claro del tamaño, de la edad y eso, pero tiene aproximadamente, un ser humano adulto tiene unos 5 litros de sangre. Si no mal recuerdo que he leído. Pueden verificar, pueden investigar lo que les interesa, a ver si anda por ahí. Creo que son 5 litros. Entonces significa que si la vena aorta se corta, y estos datos son correctos, en un minuto, si la vena aorta se corta, perdería toda la sangre de una persona. Si el corazón sigue bombeando, bombearía toda la sangre, en un minuto ya no quedaría nada de sangre, se desangraría completamente. Entonces, para que tengan una idea y puedan asociar este problema físico con un asunto de la realidad que nos afectaría a todos. Bien, entonces con esto hemos terminado la explicación. Hemos explicado estos 4 ejemplos. Resumiendo, en el primero aplicamos la ecuación de la tasa de flujo para calcular la velocidad a través de un tubo. En el segundo aplicamos el principio de Bernoulli o la ecuación de Bernoulli para buscar la velocidad en un tubo horizontal. En el tercero fue un problema más bien conceptual en el que hicimos un análisis concluyendo que el hielo aumenta su volumen y que cuando se derrite el agua que resulta de ese hielo tiene un volumen menor. Básicamente lo que estamos diciendo es que cuando el agua se congela aumenta su volumen. Y eso es algo anómalo, como decía ahorita, porque los cuerpos cuando se enfrían reducen su volumen. Pero el agua, cuando está a punto de congelarse, aumenta su volumen, que es algo contrario a lo que sucede con la mayoría de sustancias. Por eso el agua es una sustancia muy anómala, muy rara. Y sin embargo es lo que sustenta nuestra vida. Quizá ese comportamiento extraño del agua físicamente es lo que hace posible la vida. Es posible que sea así. Y finalmente, en el cuarto ejemplo, vimos un problema de aplicación donde calculamos la velocidad con que fluye la sangre y la vena aorta a partir de datos más o menos reales. Aplicando la ecuación de la tasa de flujo para un tubo que tiene un área transversal constante. Bien, esto ha sido todo en esta explicación. Espero que hayan entendido y esto sirve de ayuda para que puedan trabajar los problemas planteados en su tarea y también para comprender en sí el tema, que es lo más importante, comprender el tema. Hasta la próxima.